Dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La fama, el reconocimiento, el honor, y aún hasta hoy, y siempre será así, del ministerio de Jesucristo y de su persona radicaba en el tipo de trabajo o ministerio que él desarrolló. La Biblia nos está diciendo aquí que cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El trabajo de Jesús, que duró solo 3 años, remeció su mundo de entonces. Impactó por todo lugar donde iba, porque él hacía bienes, sanaba a los oprimidos por el diablo, los liberaba. Había algo que estaba sobre la vida de Jesús que le daba la posibilidad de limpiar al leproso, de liberar al endemoniado, de resucitar a los muertos, de multiplicar los panes, de caminar sobre el agua. No, eso hacía de Jesús un ser de otro nivel. Amén. Un ser divino, un ser digno de seguir. Además, sobre todo por las enseñanzas extraordinarias que hasta hoy abrazamos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Las multitudes lo seguían, las multitudes lo apretujaban, no, todos querían tener contacto con el Señor Jesús. Pero había algo, amén, que estaba sobre Jesús. La Biblia dice cómo Dios estaba con él y cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Es decir, la capacidad de Jesucristo para hacer lo que hacía reposaba en la mano de Dios sobre su vida. La Biblia dice, vamos a leer un pasaje en Filipenses, que Dios un día decidió visitar la tierra para salvarla, para rescatar a la humanidad que se había perdido después de Adán. Y para rescatar la tierra no había otra forma sino que Dios pudiera humanizarse. Dios tenía que dejar su gloria, su majestad y su pleno poder y no su omnipotencia, pero dejar el estado de gloria en que se encuentra. Y no sabemos cómo Dios se hizo hombre. Y esto es un milagro, y obviamente creo yo que el mayor milagro de todos, porque Dios se hizo hombre. ¿Cómo se efectuó esto? Es inexplicable. Pero dice en Filipenses, el capítulo 2, lo siguiente. Filipenses capítulo 2, lo siguiente. Dice, acerca de esto que les he mencionado. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si algo de alguna comunión del Espíritu, ¿no? Si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fíjese, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien esto. La Biblia nos está diciendo que Dios no, o que Jesucristo un día estaba en forma de Dios, o sea, era Dios, y siendo Dios se humanizó, se hizo hombre. Dios tomó la forma humana, se despojó de sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Ahora escuche bien esto. Si Dios se volvió hombre, si Dios se humanizó, es decir, Él experimentó hambre, experimentó frío, experimentó calor, experimentó dolor, todo lo que nosotros experimentamos, Él experimentó rechazo, soledad, todo lo que podemos experimentar nosotros como humanos, Él lo experimentó. Así que no tenemos un Dios que no sepa lo que es el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Él se hizo humano, si Él se despojó, significa que Él no pudo haber hecho ningún milagro, ni nada portentoso como Dios, porque se despojó. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Si Él se hizo hombre, se despojó de su divinidad, ¿ya? O no tomó su divinidad, entonces, ¿de dónde vino ese poder para hacer milagros, sanidades, para echar fuera a los demonios, para caminar sobre el agua, para resucitar muertos, para multiplicar los panes? ¿De dónde vino ese poder y autoridad? La Biblia nos dice que fue Dios quien lo respaldó a Jesús de Nazaret. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los milagros que Jesús hizo, los hizo simple y llanamente porque Dios estaba con él. No lo hizo porque era Dios. Lo hizo porque era un hombre que se sometió a Dios. Y al someterse a la autoridad de Dios, Él usó la autoridad de Dios. Y usando y tomando la autoridad a la cual Él se sometía, Él usó la autoridad de la cual Él estaba investido por someterse a esa autoridad. ¿Me están siguiendo todos? Entonces, ¿qué es la enseñanza? Que esa misma autoridad a la cual Jesús se sometió es la autoridad que tú llegas a tener si te sometes a Dios también. Denle un aplauso al Señor si quiere hacerlo. Y aquí quiero apuntar, escuchen, los milagros que hizo Jesús, ya otros hombres lo habían hecho. Con eso no vamos de ninguna manera a minimizar la figura de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, no hay otro como Él, Él es el unigénito del Padre. Yo estoy refiriéndome a la autoridad sobre Él. Hubo un hombre llamado Elías que resucitó muerto, que hizo flotar cosas en el aire, que hizo milagros. Amén. Es más, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Dios hizo su nave espacial y Él fue el primero que la estrenó. Se fue. Hubieron hombres que hicieron cosas portentosas. La Biblia nos habla de un Moisés que tenía una vara. Él levantó la vara y todo un mar se abrió para que 8 millones de personas pasaran a través del mar cuando se abrió ese mar. 8 millones. Abuelitas. Yo creo que fue más milagroso que las abuelitas pasen con todos sus nietos y todo lo demás. Ahí 8 millones no pasando. ¿Qué hizo que ese mar se abriera? Era la autoridad bajo la cual Moisés se había sometido.
Amén. Moisés se sometió a la autoridad de Dios. Dios le dijo: Moisés, quiero que vayas y divertes a mi pueblo. Pero yo no sé hablar. No sé cómo hacerlo. Tú solamente di que vas en mi nombre, ¿no? Y toma esta vara como recordatorio. Ya, Señor. Y te voy a dar a alguien para que hable por ti, Aarón. Y Dios le dio la autoridad. Y en esa autoridad Él hizo los milagros que hizo. ¿Se acuerdan las plagas sobre Egipto? O sea, no fue realmente Moisés. No fue realmente Elías. No fue realmente ninguno de estos hombres. Era la autoridad bajo la cual ellos se habían dispuesto. Aquí tenemos personas que trabajan en las fuerzas policiales. Nuestro querido hermano Guillermo, el líder del Ministerio Columna de Servicio, mayor de la policía, ¿ok? Él tiene autoridad. Él tiene la autoridad de detener a una persona, ¿ok? No solo por el hecho que lleva un revólver, sino porque la autoridad del gobierno está sobre él. Es como un policía de tránsito. Puede venir un tráiler súper grandote, el policía se va a parar en el medio, toca su pito, y si ese piloto ve que es policía, va a tener que detenerse. Si no, si lo chanca, va a tener problemas con el gobierno, porque se ha metido contra la autoridad del gobierno, y el gobierno tiene que respaldarlo. ¿Cuál es el problema de nuestra falta de autoridad hoy día? Que los gobiernos no respaldan a sus autoridades, por eso estamos como estamos. Pero en el reino de Dios no es así. Dios, cuando delega una autoridad, Dios hace vindicar la autoridad que ha sido delegada. Por eso dice la Biblia: no toquéis a mis ungidos. No toquéis a mis ungidos. Ahora, gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús entonces para estar investido de tanto poder, de tanto poder? Filipenses capítulo 2, estamos leyendo, ¿verdad? Verso 8: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga todo el mundo: obediente. Una vez más: hasta la muerte y muerte de cruz. La medida de tu sumisión y obediencia a la autoridad de Dios es la medida de la autoridad con que vas a vivir en esta tierra. La medida de tu sumisión y obediencia a la autoridad de Dios es la medida de la autoridad con que vas a vivir en esta tierra representando a Dios. Mientras más sumiso estés, mientras más obediente seas tú, más autoridad te será dada para el ejercicio del obrar y el ministerio al cual Dios te levante. Aleluya. Fíjese, Dios, por eso, verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo máximo. No hay nadie que pueda ser exaltado ni haya sido exaltado más que Jesús, porque ningún segundo de su existencia en la tierra Él desobedeció. Toda su vida Él obedeció. Si hubiera desobedecido en algún momento, hubiera pecado, y si hubiera pecado no nos podría haber salvado. Porque la razón por la cual el pecado entra en el mundo es por la rebelión de Adán. Adán desobedece a Dios, la muerte, la enfermedad y toda maldición entran en el mundo a causa de la desobediencia de Adán. Por eso Jesús viene en la tierra a obedecer lo que Adán había desobedecido y devolver a la humanidad la autoridad que un día gozó el hombre. Cuando Dios hizo a Adán, Dios dijo: Adán, sojuzga los animales, sojuzga los peces, sojuzga todo lo que tiene vida. Te he puesto como Señor de todo. Nómbralo. Es decir, cuando Dios creó a Adán, le dio a él la potestad sobre todo lo que había creado en la tierra. Cuando Adán peca, la autoridad la toma Satanás. Y Satanás se hace el Dios de este siglo. Por eso dicen en el libro de Corintios, el capítulo 2, capítulo
2 Corintios capítulo 4, perdón, dice la Escritura que el Dios de este siglo es Satanás. Porque Satanás, al rebelarse contra Dios, engaña a Adán y le roba a Adán su autoridad. Cuando una persona no se somete a Dios, ya está sometida. Es decir, realmente la decisión que tú haces en tu vida es: o estás sometido al diablo o estás sometido a Dios. No hay término medio. Dile al que está a tu lado: oye, ¿ante quién estás sometido? Pregúntale: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? No puedes estar en término medio. Déjame decirte, amigo, que nos visitas con todo el amor del mundo, pero la verdad es esta: que si no te has sometido a Cristo, ya estás sometido a Satanás. Estás bajo la autoridad del diablo. El diablo es tu dueño y señor. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Estás bajo los tentáculos satánicos. Y la única manera de que salgas bajo ese obrar maléfico es que te sometas a Cristo y lo declares el Señor de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús? Porque la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Moisés, María, José, David, Daniel, todos ellos un día doblarán rodillas ante el Señor Jesucristo. Todos los que vivimos un día doblaremos nuestras rodillas ante el Hijo de Dios, declarando: Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo nombre tiene que doblar rodillas. La razón por la cual Jesús operó en tanto poder y autoridad es porque Él se sometió a la autoridad de Dios. Sencillo. Por eso nos dice la Escritura, amén, en el libro de Mateo capítulo 28 lo siguiente. Mateo 28, lo siguiente. Ya Jesús está acabando su ministerio, ha resucitado, ya murió, entregó su vida por nosotros, se identificó con nuestros pecados en la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar que merecíamos. Merecíamos el castigo eterno y merecíamos nosotros pagar por nuestro pecado, porque la Biblia dice: el que peca debe morir. Y como todos pecamos, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Él resucita el tercer día y luego de resucitar, todo esto era parte del plan de Dios, y Dios, amén, miró todo ello, y como Jesús obedeció, pues Jesús fue investido de mayor autoridad aún. Si Jesús ya tenía una gran autoridad cuando estaba en la tierra, después de resucitar y cumplir el propósito de Dios, Dios le dio mayor autoridad. Ya no solamente en la tierra y los demonios, sino sobre toda la creación. Ahora Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 28. Amén. Vamos a leer desde el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche bien esto. Se acercó Jesús a sus discípulos y le dijo lo siguiente, y quiero que esto retumbe y resuene como un eco permanente por lo menos 2 días en tu cabecita linda. Jesús le dijo esto a sus discípulos. Escuche bien lo que le dijo. Discípulos, vengan, quiero darles una gran noticia. Estoy a punto de irme otra vez con mi Padre, con Dios. Voy a estar a su diestra, ¿no? Y se acercó a los discípulos para decirles un encargo importante, una gran noticia. ¿Ok? ¿Cuáles? Las palabras que uno dice antes de morir son palabras muy importantes. Reflejan la última voluntad de uno, ¿sí o no? Jesús está ahí, no va a morir, pero se va, se despide, se va a la gloria. Y Jesús les dice lo siguiente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda, diga conmigo, toda
toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Ahora tengo todo el dominio, todo el poder, todo el señorío, todo lo que necesitaba. Si un día me moví con tanto poder, ahora Dios me ha dado mayor poder. Aleluya. Por tanto os digo, id y haced discípulos a todas las naciones. Tengo la autoridad de enviarles a ustedes, y ustedes van a ir con la autoridad con que yo tenía, porque ahora tengo toda autoridad y todo dominio en el cielo y en la tierra. No podríamos nosotros predicar la palabra de Dios, no podríamos abrir iglesias, no podríamos orar por los enfermos, no podríamos bendecir a la gente, no podríamos liberarlos de opresiones, no podríamos romper las maldiciones sobre su vida, no podríamos sanar a los enfermos y hacer milagros, no podrías tú predicar la palabra de Dios con sabiduría divina que sale de tus labios, si no fuera porque un día Jesús, discípulos, la autoridad me ha sido dada. Te doy la autoridad que yo tengo. Hoy tú también, si te has rendido a la autoridad de Cristo, ahora tienes la autoridad de Cristo sobre tu vida. Bendito sea el Señor. Tienes la autoridad de Jesús en tu vida si te sometes a Él. Escucha, lo puse en mi red. Les invito a que nos estén siguiendo en la red en Facebook. Siempre estamos colocando cosas importantes. No puedes decir, tengo a Dios, si Dios no te tiene a ti. No puedes decir, tengo a Dios, si Dios no te tiene a ti. ¿Cuánta gente hay? Yo tengo a Dios, desde mi niñez he tenido a Dios. Sí, pero el problema es que Dios no te tiene a ti por la forma que vives. No puedes decir, tengo a Dios, si Dios no te tiene. ¿Por qué? La medida de tu rendimiento a Dios y a su voluntad es la medida en que Dios puede obrar en tu vida. Porque la medida que te sometes a su autoridad es la medida en que su autoridad fluye hacia ti y a través de ti. No puedes pensar hacer lo que te place, y permítame decirlo de esta manera, lo que te da la gana, y pensar que Dios pueda obrar su autoridad. Un policía, un oficial de la policía no puede tratar de hacer fuera de la autoridad de la cual ha sido investido. Si él trata de ejercer una autoridad de la cual no ha sido investido, él va a ser sancionado por ello. ¿Verdad que sí? Él solamente puede operar en base a la autoridad que le ha sido dada. Él no puede ir a un banco y decir, yo soy oficial de la policía, abran la bóveda y me dan todo a mí. No sé, disculpe. Soy oficial de la policía. Disculpe, usted no tiene autoridad para eso. No le ha dicho, mire esto es un arma. No puedo hacerlo. Bueno, de repente por temor a la muerte, pero no tiene autoridad. Está infringiendo una norma. Tú no puedes tratar de ejercer la autoridad de Dios si vives una vida desordenada. Tienes que estar sometido a Dios. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, escucha, iglesia, ¿a dónde queremos llegar? Y quiero que por favor vayamos al libro de Hechos otra vez. Hechos. Y vamos a ver un caso donde la iglesia, capítulo 12, donde la iglesia descuidó el uso de la autoridad que Dios le había dado. Comparto este tema porque me temo que muchos en la iglesia, y me refiero no a esta iglesia, sino a la iglesia en general, no están tomando la autoridad que Dios les ha dado, no están usando la autoridad que Dios nos ha dado. Creo que una de las razones por la cual muchos creyentes no usan la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, vayan y hagan discípulos, y todo lo que pidan en mi nombre os será hecho. Creo que una de las razones por la cual la gente no está pidiendo cosas en su nombre, porque saben que no están sometiéndose a ese nombre.
Cuando tú no andas sometido a la autoridad de Cristo, tú pierdes denuedo, tú pierdes atrevimiento, pierdes osadía, te vuelves temeroso, porque estás más pensando en tus propios deseos, en tus propios planes, que haciendo lo que a Dios le agrada. Cuando tú te rindes a Dios, te vuelves un gigante de fe, tomas autoridad, te vuelves atrevido, quieres ver enfermos para poner las manos a los enfermos y sanarlos, quieres ver gente oprimida para liberarles, porque tú, al estar rendido a la autoridad de Dios, eso te da seguridad, te da osadía y te da valentía. Gloria a Dios, que Dios nos revele esa autoridad, que Dios nos haga ver esa autoridad. Leí el otro día un artículo donde en el metro de Nueva York, un violinista vestido de manera ordinaria estaba tocando, y de repente pasó una persona, lo escuchó tocar, tan lindo, se detuvo un rato, pero como se le hacía tarde, se aceleró. Y así pasaba otra señora con su hijo, el niño se quedó pregnado, se acercó y la señora lo jaló, lo llevó. Después así pasó algo similar con varias personas. De alguna manera algo había. Sucede, y no me acuerdo el detalle, pero sucede que alguien no se detuvo más tiempo y dijo: qué manera de tocar de este hombre, qué bárbaro. Y por ahí soltó dinero, y otro también soltó dinero. Y al día siguiente este hombre se había quedado tan impresionado que se enteró por las noticias que ese individuo que estaba tocando el violín la noche anterior no era nada más y nada menos que el hombre más prodigioso en esta arte de tocar el violín, el más importante del mundo, estando tocando. Y tanta gente se perdió la oportunidad de escuchar gratuitamente a este hombre, que para escuchar su concierto el asiento más común costaba $100 la entrada. Esto fue grabado, creo que por la BBC, no sé qué cadena noticiosa lo grabó. Hicieron un experimento para ver cómo muchas veces una situación, una persona luciendo de manera ordinaria pierde valor, la gente da importancia, porque la gente está tan absorta en su vida cotidiana que no le da valor a algo porque no está en su contexto, no luce como debería lucir. Y muchas veces nosotros tenemos una tremenda autoridad y no la estamos ejerciendo porque estamos afanados, corriendo bajo nuestros propios planes, afanes y ansiedades, y no estamos dándonos cuenta que Dios nos ha dado su nombre y su autoridad. Ay, no voy a orar porque no tengo tiempo, tengo que salir corriendo a trabajar. No tengo tiempo para hacer esto. Estás equivocado, porque Dios te ha dado autoridad, algo mayor para hacer las cosas. Pedro sabía muy bien de la autoridad. Por eso dijo, cuando estaba entrando a la puerta del templo, por la puerta llamada La Hermosa, vio a este mendigo y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo algo mejor que la plata y el oro, porque hay cosas que la plata y el oro no pueden comprar. Hay cosas que todo el dinero del mundo no puede sanar. Aleluya. Hay cosas que nada lo puede, ni todo el dinero del mundo puede restaurar un matrimonio, ni todo el dinero del mundo puede sanar un cáncer o qué sé yo. Pero cuando tú en el nombre de Jesús oras por esta persona, cuando te sometes a ese nombre, valorizas ese nombre, tomas la autoridad y esa persona es sanada. Cuando nada de este mundo podía comprar su sanidad, pero sí el nombre de Jesús cobra mayor valor y poder. Nosotros tenemos un hermano injustamente prisionero. Tenemos una abogada que se ha contratado, que no nos va a costar poco a los que estamos rodeándolo a Miguel. Pero tenemos el nombre de Jesucristo de Nazaret y podemos hacer mover el infierno con esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y podemos usar esta situación para que Dios se glorifique y veamos la mano de Dios. Aleluya. Termino en este pasaje de Hechos 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes era el rey. Y tú sabes, dale poder a una persona y lo conocerás de verdad. No hay cosa que afecte más a un hombre en su personalidad que cuando tiene poder, cuando tiene fama. Dale poder, fama a una persona y lo vas a conocer. La gente dice, ¿cómo cambian? No, sale realmente de lo que están hechos. Sale a relucir su esencia. Y Herodes se creía, pues, ¿no? Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿A quién? A Pedrito. Entregándole. Y qué interesante, ¿no? Si hay alguien que se parece a Pedro, ese es Miguel, ¿eh? Lo puso en la cárcel, ¿no? Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 personas para un hombre, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Y la iglesia se puso a orar. Y luego usted, cuando lea el relato en su casa, va a ver que milagrosamente los ángeles se movilizan. Jesús dijo esto: mi reino no es de este mundo. Yo le pediría a mi Dios que enviase ángeles y mandaría 4 legiones de ángeles. ¿4? ¿3? Ya me olvidé cuántos eran. Pero con una era suficiente. Amén. Es más, con un ángel era suficiente. Iglesia, tenemos los ángeles de Dios a nuestro favor. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos algo más importante que cualquier poder humano. En el libro de Timoteo, y usted lo puede ver en su casa ya por el tiempo, en 1 Timoteo capítulo 2, dice: Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por todos los que están en eminencia, por los hombres, por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda bondad, en toda honestidad y bondad y piedad. Dice, tenemos que nosotros orar. Es decir, si Dios nos dice que por nuestras oraciones puede cambiar toda la autoridad de una nación, significa que podemos hacerlo, porque Dios no te va a pedir algo que no podría pasar. ¿Y cómo es que podremos cambiar hasta los destinos políticos de una nación? Por la oración. El problema es que la iglesia tiene tanto poder, pero mal usado o no usado. Pero el Espíritu Santo me está mostrando que se está levantando una nueva generación de jóvenes, señoritas, adolescentes, aleluya, que no van a quedarse dormidos, van a tomar la artillería de Dios, van a tomar, amén, la autoridad que hay en el nombre de Jesús, y van a mover el infierno y van a hacer libre a la gente, y vamos a demostrar quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, quién tiene, aleluya, la victoria. La Biblia dice respecto de Moisés, hay un salmo, inclusive es un canto que hacían: ellos confían en carros y en armas de fuego, pero nosotros confiamos en el Señor Jehová de los ejércitos. Nosotros confiamos en Dios, pero vamos a ver a Dios si luchamos de la manera de Dios. Amén. Tome la autoridad que le ha sido dado a Jesús. Muchachos, tengo una buena noticia que darles. Vengan,
toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, usen la autoridad que yo tengo, se las doy también. Amén. Estamos para ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. Ora por tu familia. Ora por la salvación de tus padres. Ora por la salvación de tus tíos. Ora por la sanidad. Ora por la transformación. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. Declara la palabra de Dios sobre tus finanzas. ¿Sabe? Mire, qué extraño. Escuche bien, con esto tengo que terminar. Pero es tan importante. Qué extraño, qué extraño. Pero ahora tú eres hijo de Dios. Eres creyente. Ya no fumas, no tomas, no te emborrachas, no gastas tu dinero en aventuras. ¿Y no te está alcanzando el dinero? Antes te emborrachabas, jugabas, tenías tus locuras y el dinero tenía la forma de irse. Ahora no haces esas cosas y te está faltando. ¿Sabes qué? Hay un diablo que te quiere robar. Hay alguien que está impidiendo. ¿Sabes qué? No es un asunto de que trabajes más. No es un asunto de que trabajes más fuerte. Es un tema de que tú te pares firme. Digas: diablo, eres un ladrón. No vas a robar mis finanzas más. Te reprendo, Satanás. Suelta mi dinero. Suelta lo que me pertenece. Se abre la puerta para un mejor trabajo. Dinero, ven en el nombre de Jesús. Vengan las oportunidades. Ábranse las puertas para mejores negocios. Porque tengo la autoridad de Dios en mi vida. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Ya nos contaba una joven de la iglesia cómo tomó la autoridad y le dieron un puesto de trabajo teniendo menos edad de la que le correspondía. Y ahora no, y ahora orando y creyéndole a Dios para sus finanzas, para sus estudios, resulta que se ha dado una norma en la universidad de beca completa para los que trabajan en la universidad. Entonces ahora no solamente tiene trabajo, tiene beca completa porque usó la autoridad que viene de Dios. Bendito sea su nombre. No digas no tengo. Di sí tengo a Dios. Sí tengo a Dios. Sí tengo a Dios. Porque estoy sometido a Dios. Aleluya. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tienes el nombre de Jesús. Tienes la herencia de Dios. Pero tienes que tomar la autoridad. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Oye, ¿por qué grita el pastor? Porque lo que yo estoy predicando, sé que es verdad, tenemos la autoridad, hemos visto a Dios obrar una y otra vez. Aleluya, tenemos la autoridad de Cristo. Les insto, los desafío a que posean lo que Dios les ha dado. El diablo es un ladrón. Párese o arrodíllese a orar. Amén. Póstrese ante su Dios y tome la autoridad en el nombre de Jesús.